Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con todos ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto volver una vez más a compartir con ustedes una semana de actividades. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana y también iniciando con lo que corresponde a la unidad número 7. Iniciamos a partir de hoy, iniciamos las actividades correspondientes ya a esta nueva unidad en lo concerniente a todas las actividades, a todos los temas que igual se encuentran ya planificados en su aula virtual. Para los que han tenido oportunidad de revisar, ya se encuentran habilitadas las tareas correspondientes a esta nueva semana de actividades, iniciando ya la unidad número 7. Y como es de costumbre, iniciamos presentando, en sus pantallas ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje, tarea correspondiente a su actividad que tienen que realizar en esta semana. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 7, vocabulary. Vamos a ver igual vocabulario. En este caso vamos a ver un poco de gramática y vamos a ver sustantivos, los sustantivos en inglés, nouns. Vamos a ver el desarrollo en la presente clase, en la presente actividad que nosotros tenemos planificados. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que su trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 7, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer como actividad, como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente. Desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Vamos a ver qué es lo que tienen que hacer. La primera actividad dice con el sufijo age y nosotros ya vamos a ver en el desarrollo de la presente clase en relación a este tipo de sufijos, de qué se trata. ¿Qué es lo que dice? Con el sufijo age construya tres sustantivos. Tienen que construir tres sustantivos. Estos sustantivos tienen que estar tanto en español como en inglés. La siguiente actividad dice con el sufijo nes, igual construya tres sustantivos. Estos sustantivos igual tienen que estar tanto en español como en inglés. La siguiente dice con el sufijo ship, construyan tres sustantivos. Igual esos sustantivos tienen que estar tanto en inglés como en español. Y por último, ustedes van a escribir 10 sustantivos contables en inglés. ¿A qué nos referimos con sustantivos contables? A todo lo que nosotros podemos contar. Obviamente eso tiene que estar también en español y en inglés. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros podemos contar? Por ejemplo, casas, autos, pelotas, zapatos, puertas, todo lo que nosotros podemos contar. Eso son sustantivos contables en inglés. Bueno, más adelante íbamos a ir haciendo un poco más de énfasis en cuanto a los sustantivos contables y a los sustantivos incontables. Los sustantivos incontables vienen a ser lo que en nuestro idioma español son los sustantivos abstractos. ¿Cuáles son los sustantivos abstractos? Los que no podemos ver, no podemos contar, pero obviamente a nosotros nos afecta. Por ejemplo, el amor. El amor nosotros nos afecta, lo sentimos, pero no lo podemos ver, no lo podemos tocar. La ira y así otras circunstancias más. Eso estarían dentro de los sustantivos abstractos o también dentro de los sustantivos incontables dentro del área de inglés.
Entonces, pero en este caso ustedes van a escribir, tanto en español como en inglés, 10 sustantivos, tanto contables, perdón, solo contables, tanto en inglés como en español. Es todo lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos de imágenes, si es que obviamente el caso lo amerita. La rotulación de la hoja es fundamental, es obligatorio esto en la parte superior de su hojita, ya saben cómo lo tienen que hacer. Una vez que han cumplido esta rotulación en la parte superior de su hoja, a continuación de esto desarrollan su trabajo. Recuerden que todas las actividades son 100% a mano. Si es que alguien me presenta computadora, si es que alguien me presenta de otro tipo de actividad, es como que no hubiese presentado tarea alguna. Entonces, ya saben cómo son los requerimientos. En relación al contenido de su tarea, ustedes deben leer las recomendaciones, deben leer la rúbrica de calificaciones para que cumpla su tarea con los parámetros requeridos por la institución. Recuerden, estamos ya en la unidad número 7 con el tema sustantivos correspondientes a la semana 1 de fecha 19 de agosto del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 19 de agosto. La fecha límite de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación de esta y de las otras tareas correspondientes a esta unidad será hasta el 5 de octubre del 2024. Entonces tienen todos los tiempos requeridos, tienen un tiempo bastante cómodo para que ustedes puedan cumplir con todas estas actividades, teniendo en cuenta que obviamente no es una tarea extensa, no es una tarea grande, es una tarea significativa, pero que conlleva un tema bastante profundo, un tema bastante intenso en relación al tema que nosotros vamos a tratar y vamos a analizar durante el desarrollo de la presente clase. Iniciamos una vez que ya se les ha proporcionado la información pertinente en relación de el tema de la tarea que ustedes tienen que desarrollar. Y de forma inmediata nosotros vamos a iniciar con la explicación correspondiente al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a ver justamente los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Sustantivos se traduce al inglés como nouns. Nouns son sustantivos. Obviamente vamos a ver esto dentro del área de inglés. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos en inglés o nouns, en su traducción al inglés, son palabras que se refieren a personas, lugares, animales, ideas, cosas, eventos, sustancias o cualidades. Junto a los verbos, a los adverbios y a los adjetivos, conforman uno de los elementos gramaticales más importantes de la lengua inglesa. Su función suele ser la de uno de los elementos gramaticales, perdón, puede servir como núcleo del sujeto en la oración, sin embargo, también suele aparecer en el predicado como objeto. Entonces, aquí nosotros podemos ver, y obviamente dentro de la estructura gramatical, el sustantivo puede estar estructurado como núcleo del sujeto dentro de la oración o también puede estar catalogado o como, en este caso, objeto del predicado. En estas dos circunstancias se puede establecer el sujeto perdón, el sustantivo dentro de la oración. Dicho de otras maneras, siempre nos han enseñado en la escuelita la famosa frase, ¿no es cierto?, que era como una oración, repetir cuando el profesor nos decía en la escuelita, ¿qué es un sustantivo? Sustantivos de la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Justamente es eso mismo. Aquí, pero en inglés le abarca un poquito más. Ustedes pueden ver, los sustantivos en inglés o no son palabras que se refieren a qué? A personas, a lugares, animales, ideas, cosas, eventos, sustancias o cualidades que junto a los verbos, a los adverbios y los adjetivos, conforman uno de los elementos gramaticales más importantes de la lengua inglesa. Su función suele ser la de servir como, en primera instancia, núcleo del sujeto en la oración, pero sin embargo también suele aparecer en el predicado, en este caso como objeto, es decir, como objeto del predicado. En esas circunstancias, una vez que nosotros hemos visto en español, que prácticamente ¿qué es lo que hacemos? El idioma es universal. Las reglas gramaticales son universales dentro del idioma. Hay determinadas diferencias, pero obviamente que son puntuales en relación a un idioma u otro idioma.
Pero si ustedes ven, por ejemplo, el concepto de oración, tanto en inglés como en español, va a ser el mismo. ¿Qué es el predicado en inglés? Va a ser lo mismo que en inglés que en el español. Lo único que se hace es simplemente traducir nada más. Lo mismo sucede con esto y vamos a ver. En este caso, dentro de las funciones que yo les he determinado, tanto en función de sujeto de la oración como en función de objeto, vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos en el primer ejemplo, en la primera oración, nosotros vamos a ver como núcleo del sujeto. Eso quiere decir que está presente en el sujeto. Por ejemplo, tenemos la oración Jaguars are beautiful. ¿De quién estamos hablando en la oración? Aquí nosotros tenemos que aprender a dividir la oración, lo que es el sujeto y lo que es el predicado, ¿no es cierto? ¿Cómo nos habían enseñado en la escuelita a determinar? Por ejemplo, esta oración dice Jaguars are beautiful. Dice los jaguares son hermosos. ¿Quiénes son hermosos? Los jaguares. Entonces, esto que corresponde a los jaguares, ¿corresponde a qué? Al, eh, al sujeto, al sujeto. Mientras que son hermosos corresponde a qué? Corresponde al predicado de la oración. Entonces aquí nosotros ya identificamos lo que es el sujeto y lo que es el predicado. Como esta es una oración simple, prácticamente de quiénes son hermosos. En este caso estamos hablando de los jaguares. Entonces jaguares corresponde al sujeto dentro de la oración, en este caso al sustantivo. Como estamos hablando de jaguares, en este caso el jaguar como tal es un sustantivo propio. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de una determinada especie. Ahora, ¿qué son los jaguares? Los jaguares son hermosos. Aquí tenemos un adjetivo. Este adjetivo determina que son qué, son hermosos, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta determinación de son hermosos corresponde al predicado. En este caso, como núcleo del sujeto, jaguars corresponde al núcleo del sujeto como tal, al sujeto de quien estamos hablando en la oración. Ahora, como objeto del predicado, vamos a ver en la siguiente oración. Ramiro buys milk every day. Ramiro compra leche todos los días. En este caso, vamos a ver cómo funciona en este caso dentro como sujeto o como objeto del predicado. En este caso, de igual manera, nosotros vamos a dividir a la oración, vamos a identificar lo que es el sujeto y lo que es el predicado. Aquí nosotros vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso, vamos a ver. En la oración dice, Ramiro compra leche todos los días. ¿Quién compra leche todos los días? En este caso, Ramiro, ¿no es cierto? Ramiro es el sujeto de quien estamos hablando en la oración. Por lo tanto, Ramiro corresponde al sujeto, mientras el resto, buys meal every day, corresponde a qué? Corresponde al predicado. Pero dentro del predicado nosotros tenemos que identificar el objeto. ¿Cuál es el objeto? El cual obviamente se va a transformar en el sustantivo centro de la oración. En este caso, ¿qué compra Ramiro todos los días? En este caso es milk. Por lo tanto, milk corresponde, perdón, vamos a cambiarle de color. Pongámosle azulito. No, ni así nos sale. Bueno, en este caso, milk corresponde al objeto del predicado. Este es el objeto del predicado. ¿Por qué? Porque prácticamente sobre él recae toda la acción que se desarrolla en la oración. Entonces tenemos Ramiro buys meal every day. En este caso, el objeto del predicado, en este caso es meal, porque de esa es la cosa que se compra, o en este caso, el objeto que compra Ramiro todos los días. Vamos a ver otra determinación, también el sustantivo en el núcleo del sujeto y en el objeto del predicado. Eso quiere decir que el sustantivo no solamente dentro de una oración va a estar tanto como sujeto o como objeto indeterminadamente dentro del sujeto como del predicado. También va a estar presente en ambas partes al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos the kids are playing with the ball. Y aquí vamos a ver, tenemos la oración. The kids are playing with the ball. Los niños están jugando con la pelota. Vamos a dividir esa oración.
Eh, ¿Quiénes están jugando con la pelota? Porque siempre se hace la pregunta hacia el lado del predicado. Los Entonces, niños. correcto. Por lo tanto, los niños, en este caso de kids corresponde ¿a qué? Corresponde al sustantivo. Mientras que are playing the ball corresponde ¿a qué? Corresponde al predicado, ¿no es cierto? Entonces, una vez que nosotros hemos visto esto, es fácil determinar el sustantivo como núcleo del sujeto. En este caso, kids, los niños, ese es núcleo del sujeto. Esa es la primera etapa. Ahora nos queda por ver cuál es el objeto del predicado. En este caso, ¿con qué están jugando los niños? Los niños están jugando ¿con qué? Con la pelota, ¿no es cierto? En este caso, ball corresponde al objeto del predicado. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tanto kids como ball corresponden ¿a qué? Corresponden a sustantivos. Si yo digo tanto niños como balls, en este caso niños, es un sustantivo común. ¿Por qué? Porque no estoy determinando qué tipos de niños son. Estoy hablando de general. No estoy indicando si son masculinos, si son femeninos. Estoy hablando de forma general. Pero en este caso, bol sí constituye un sustantivo propio. ¿Por qué? Porque lo estoy determinando. Estoy indicando de quién estoy hablando en la oración, del objeto como tal, en este caso como la pelota. Entonces aquí nosotros ya podemos ver, podemos identificar el sustantivo núcleo del sujeto y también como objeto del predicado dentro de una misma oración. Tenemos kids como sustantivo núcleo del sujeto y en este caso ball como objeto del predicado. Entonces ya sabemos, ya podemos identificar, ya tenemos una idea un poquito más clara en cuanto a las determinaciones. Si nosotros regresamos en función de estos tres ejemplos a nuestro concepto de sustantivo, ustedes pueden ver que los sustantivos en inglés son palabras que se refieren a qué? A personas, en este caso hemos hablado por ahí de kids, a lugares, en este caso todavía no tenemos lugares dentro de la oración, animales, igual, ideas, cosas, en este caso cosas o objetos, por ejemplo, ball es una pelota, entonces ahí igual. Entonces tenemos eventos, sustancias, en este caso hemos visto milk, entonces corresponde a qué? A sustantivos, ¿no es cierto? O cualidades, por ejemplo, en este caso de los jaguares, hermosos, cualidades a través de un adjetivo. Entonces ahí nosotros podemos identificar y estamos cumpliendo con las determinaciones que nos determina, en este caso, el concepto de nouns, de sustantivos. Ahora, ¿cómo identificar un sustantivo? Vamos a ver cómo nosotros podemos identificar un sustantivo. Dada la variedad de sustantivos, porque hay una cantidad inmensa de tipos de sustantivos dentro del área de inglés que existen, es imposible establecer un solo parámetro para identificarlos. Sin embargo, hay algunas pautas que les va a ustedes a servir. Bueno, nos sirve a todos para poder identificarlos, dónde se encuentran. Vamos a ver en este caso la primera etapa. La primera etapa o la primera regla para poder identificar un sustantivo nos indica que puede estar antecedido de un artículo. Ojo con eso. Puede estar antecedido de un artículo. Eso quiere decir que va a estar antes de un artículo. Pero antes del sustantivo va a estar un artículo, perdón. Y por cuantificadores, por ejemplo, como son. En este caso, si nosotros vemos artículos, nosotros vamos a regresar a los ejemplos anteriores y nosotros, por ejemplo, vamos a ver. En este caso, solo para la traducción, obviamente nosotros ponemos el artículo en español, pero aquí obviamente como ya está pluralizado el sustantivo, ya no es necesario utilizar un artículo antes. Ahora, por ejemplo, en este caso tenemos kids. Aquí está antecedido del artículo de. ¿Quién se acuerda? Nosotros ya habíamos visto que la traducción de este artículo determinante. ¿Cómo se traduce al español? ¿Quién se recuerda? De Él. transformado el, ¿qué más? Verán que se tiene género y número. ¿Qué más? Por ahí está uno. Él, falta. Faltan tres todavía, porque prácticamente No, tiene cuatro no, formas.
¿Qué se traduce? Los, Correcto, la, las, las, y ahí, por ahí estamos ya más cerca. Les voy a decir de una forma ordenada. De corresponde a los artículos en español el, la, para el singular y para el plural, los y las. Eso se traduce. Entonces aquí, como el sustantivo, si ustedes pueden ver, aquí dice kids, está pluralizado, puede servir tanto para si yo digo kid, yo puedo decir the kid, el niño. En este caso digo the kids, yo digo los niños. Y también puede servir para el género masculino como para el género femenino. Entonces aquí nosotros podemos identificar. Tenemos de, está siempre el sustantivo, que es lo que dice nuestra regla, va a estar antecedido del artículo de. Por ejemplo, igual, ball, pelota, está antecedido de qué? Igual de un artículo de. Dice la pelota en este caso. ¿Por qué? Porque el pelota, si nosotros analizamos el contexto de la palabra, estaría constituido dentro del género femenino, ¿no es cierto? Pelota. Por eso de corresponde a la forma la pelota. Vamos a ver, entonces regresemos a nuestra estructura, cómo identificar un sustantivo. La primera dice que puede estar antecedido de un artículo, en este caso de, o también por un cuantificador, por ejemplo, son. Por ejemplo, tenemos aquí, the tree is in the garden. Aquí tenemos dos sustantivos. El árbol está en el jardín. El primer sustantivo de esta oración, ¿cuál será? Aquí tenemos, the tree is in the garden. el árbol, En inglés, tree. tree, Exacto, tree es árbol. No se vayan a confundir con el número 3. Tiene el mismo sonido, pero la escritura es diferente. Tree, T-H-R-E-E, ese es el número 3. Mientras que este tree, T-R-E-E, ese se refiere al árbol. O, entonces ahí hay algunos accidentes gramaticales que también hay que tener muy en cuenta. En este caso, tree es árbol y obviamente está antecedido ¿de qué? Del artículo de. ¿Cuál sería el siguiente sustantivo dentro de esta misma oración? Miren esta oración de aquí. ¿Dónde está el siguiente? Jardín. Correcto, correcto, jardín, garden. Garden es el siguiente sustantivo que se encuentra de esta oración. ¿Por qué? Porque la regla dice, puede estar antecedido por el artículo ¿qué? El artículo de. Por lo tanto, the tree, the garden corresponden a sustantivos. En la oración, the tree is in the garden. El árbol está en el jardín. Otra de las características dice que se puede pluralizar en caso de los sustantivos que solo funcionan como singular, se puede recurrir a la forma anterior. Por ejemplo, tenemos the wallet is the lost. En este caso, wallet corresponde al sustantivo. Wallet es cartera. The wallet is the lost. Ojo que aquí, cuando hablamos de un sustantivo en singular, estamos con la forma del verbo to be is. Oh, ¿por qué? Porque wallet está en singular. Estoy hablando solo de un objeto. Estoy hablando solo de una cartera. The wallet is the lost. La cartera está perdida. Pero ahora, si yo le quiero pluralizar, yo ya no quiero decir la cartera, sino quiero decir las carteras. Entonces, aquí, en primera instancia, wallet, yo le voy a pluralizar. Le aumento la S al final. Y también el verbo ya no es is, porque estoy hablando de más de un objeto. El verbo es are. Recuerden que cuando voy a hablar en plural en relación a los sustantivos, obviamente ya tengo que utilizar la forma del verbo to be are. En este caso dice, the wallets are lost. Las carteras están perdidas. Ustedes verán que en este caso los artículos no se pluralizan. Directamente lo único que se va a pluralizar es el sustantivo nada más. El resto cambia, obviamente, solo en función de la utilización del auxiliar verbal, en este caso del verbo to be, que es ser o estar. Entonces, es lo único que cambia. El resto sigue estando igual. La siguiente regla dice que pueden encontrarse en la fórmula de la oración artículo en primer lugar, luego un adjetivo y luego un sustantivo. De esa manera va a estar siempre estructuradas las oraciones. Por ejemplo, tenemos aquí the big house. En este caso, ¿qué es lo que pasa aquí también? Aquí nosotros tenemos en la mitad. Recuerden que la regla anterior que decía,
que siempre el sustantivo va a estar siempre precedido ¿de qué? Del artículo de. Pero va a haber casos en los que va a estar en la mitad de estos dos, va a estar un adjetivo. En este caso tenemos el adjetivo big, que significa grande. Entonces dice the big house, la casa grande. ¿Qué nomás tengo aquí en esta oración chiquitita? Tengo un artículo determinante, tengo un adjetivo que determina por tamaño y también tengo el sustantivo de quien hablo en la oración, en este caso de la casa, de big house. Ahora, ¿por qué se invierte? Yo aquí digo, si yo le voy a traducir literalmente, dice, en este caso tengo de, que es el artículo, luego tengo el adjetivo big y luego tengo el sustantivo. En este caso yo puedo decir la grande casa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando existe esta posición, que primero está un adjetivo y luego está el sustantivo, el momento de traducir se hace a la inversa. Primero, obviamente, no va a variar, el artículo siempre va a ir primero, en este caso la, luego se va a traducir desde atrás hacia adelante. Eso quiere decir que primero va a ir el sustantivo y luego va a ir el adjetivo, solo para la traducción. Por eso dice la casa grande. La casa grande, solo el momento de la traducción. En inglés, de ley tiene que escribirse en esta posición de big house. Vamos a la siguiente, dice si aparece en mayúsculas es un sustantivo. Obviamente, todo sustantivo propio tiene que escribirse con ¿qué? Tiene que escribirse con mayúscula. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos Brasil, is the biggest country in South America. Brasil, sustantivo propio. Sud es la determinación, en este caso, de un punto cardinal, es un sustantivo propio. América peor, igual es otro sustantivo propio. Todos ellos son sustantivos, ¿por qué? Porque están siempre con la letra mayúscula, en este caso porque son sustantivos propios. También el pasado participio puede servir como sustantivo. Por ejemplo, smog es humo. Pero si yo le pongo la determinación ing, se transforma en participios, en pasado participio. Yo le digo smoking is forbidden in hospital. Fumar está prohibido en hospitales. Entonces aquí, smoke solo humo, pero si le digo smoking, obviamente fumar, algo que sucede en el pasado. También es posible identificar sustantivos con el sufijo en el que termine. Por ejemplo, en la siguiente tabla nosotros tenemos una serie de sufijos. ¿Qué son los sufijos? Prácticamente son las últimas o las tres últimas letras en la cual acaba un o se puede complementar para formar un sustantivo. En este caso tenemos el sufijo age, tenemos language, tenemos con la terminación ag al final. Ese es el sufijo. Language, que es lenguaje. Con ans, importance es importancia. Hood, childhood, niñez. Ism, nacionalism, nacionalismo. Ist, artist, artista. Etude, multitud, multitud. Ment, government, gobierno. Ness, happiness, felicidad. Ship, championship, campeonato. Tanto con tion o puede ser con sion. Por ejemplo, tenemos aquí station. Station es estación. Y así sucesivamente ustedes tienen una serie de sufijos con los cuales ustedes pueden también ir complementando o pueden ir construyendo determinados sustantivos. Y basados en esta última parte, en estos sufijos es la parte que ustedes tienen que desarrollar por ahí, tienen que construir para su tarea. Prácticamente ustedes, que es lo que tienen un poquito de investigación, ustedes van a ver en base a esta sexta regla gramatical en función de los sustantivos, cómo pueden identificar y construir sustantivos con sufijos, que prácticamente son las terminales que transforman, le dan otro toque especial a los sustantivos. Esos son los temas que nosotros hemos podido ver en el transcurso y en el desarrollo de la presente clase. Es un tema que nosotros vamos a seguir avanzando, ampliando el tema con la finalidad que ustedes puedan identificar, porque los sustantivos prácticamente es una parte importante y la base fundamental del desarrollo de la construcción de oraciones.
Entonces, eso es, vamos a ir viendo en las siguientes clases toda la clasificación de los sustantivos, cómo funcionan y cómo obviamente se los utiliza de acuerdo a las reglas gramaticales que nosotros tenemos dentro del idioma inglés. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final de la clase correspondiente, perdón, correspondiente a inglés. Nos vemos en la siguiente clase correspondiente a ciencias sociales.